Ok chicos, en este video voy a explicar algunas de las consultas que me hacían algunos estudiantes. Entonces vamos a ver si podemos abarcarlas todas. Hay unas que sí, otras que no, por cuestiones de complejidad y tiempo. Entonces vamos a ir detallando cada uno de ellos. Por ejemplo, me preguntaba uno que cómo hace para crear, por ejemplo, en su empresa, cuando uno llega a trabajar, el empleado se le da un código y es una codificación. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, el código del empleado, por ejemplo, es 22 12 50, por ejemplo. Entonces, este tipo de, y después, bueno, a otro, digamos que es 10-123.5, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿cómo se hace en este? En primera instancia, no es magia. O sea, quiero que entiendan que las cosas tienen un porqué. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber hacer las cosas sin siquiera pensar o al momento de ver, eso, ¿cómo lo habrán hecho? Piensen, o sea, piensen todo lo que nosotros hemos visto y cómo podrían hacer eso. Entonces yo les voy a poner un ejemplo para que miren que con todo lo que nosotros hemos visto, eso se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto es simplemente agarrar un número con otro número y un guión y concatenarlo. La diferencia es cómo obtenemos toda esta información, pero sencillo. Entonces él me explicaba que este número es el número de área del área de la empresa y este pues es un número cualquiera. Me imagino que este viene siendo como el número de la cantidad de empleados, no sé, un ejemplo. ¿Ya? Entonces digamos que vamos a crear una nueva base de datos para hacer esto, para que miren el ejemplo completo. Crearte database, empleado, no sé, empleado, crearte table áreas. Vemos que nuestra tabla área va a tener un área ID. Le vamos a poner identity. Quiero que empiece, digamos, que sea de 1 en 1, pero que empiece desde el número 10. Ejemplo. Y aquí le pongo primary key. Después pongo el área, varchar 50 y le pongo unique para que no se repita. Después create table, empleado, y aquí voy a poner empleado ID. Aquí le voy a poner yo es de tipo varchar, ¿ya? Porque si voy a poner un empleado ID con este formato, esto no es número, porque como lleva el guión es texto, ¿ya? Entonces como que le pongo 50 y aquí le pongo primary key, nombre, varchar 50, null, apellido, varchar 50, no, null. Me falta cédula, varchar. Con esta cédula vamos a hacer otra explicación después. No null. Y aquí área ID y reference área ID. ¿Qué?
F5, se creó correctamente. Refrescamos acá, buscamos la base de datos, ¿cómo se llama? Empleado, aquí está. ¿Ok? Así. Insertemos una área, insert into, digamos que tenemos área values y aquí tenemos informática, también tenemos venta, tenemos compra, también tenemos una más seguridad. Entonces insertamos y seleccionamos la área from área. Aquí tenemos informática que es de 1, tenemos seguridad 31, venta 11 y compra 31, ¿correcto? Entonces este 1 es porque aquí yo le dije que empezara de 1, pero que el siguiente me lo aumentara a 10, un ejemplo. Aquí no importa, o sea, solo lo puse de ejemplo. Ahora, cuando yo creo un empleado, yo tengo que crear esta codificación. Entonces, pero si yo ya sé, yo puedo venir a insertar un empleado, insert into empleado value. Aquí yo le pongo, el código sería, y si soy de compra, 21, digamos que es el trabajador Félix Javier Ramírez, perdón, la cédula es 01 22 07 89 0042. Entonces ejecuto esto. Ok, me faltó área ID que es 21. Ahora vamos a revisar la tabla. Empleado. From empleado. Okay. Entonces ahí ya tenemos mi ID empleado, que soy el 21-1000. Correcto. Pero eso lo hicimos manual porque nosotros ya sabemos el procedimiento y que la codificación del empleado va a primero el ID del área y después el ID del empleado. Pero esto no tiene chiste, o sea, el chiste es que esté programado. Entonces vamos a crear un procedimiento almacenado que me agregue un empleado nuevo. Si yo quisiera, yo les escribo el código acá. Pero hay otro estudiante que me pidió el favor que explicara otro ejemplo con procedimientos. Entonces vamos a explicar un procedimiento almacenado. Por ejemplo, si yo quiero agregar un empleado nuevo, pero vamos a programar la automatización de esto, es de ese código de empleado. ¿Okay? Entonces, create procedure. Vamos a poner la letra un poquito más grande. Create procedure. Le damos add empleado. Entonces, ¿qué parámetros nosotros necesitamos? Entonces, para saber qué parámetros son los que necesitamos, primero necesitamos el nombre, arroba nombre. Es tipo varchar 50. Necesitamos el apellido, varchar. También le ponemos 50. La cédula, arroba cédula, varchar 50. Ok, la cédula aquí le puse 50. ¿Verdad? Ahí le pudimos haber puesto 16, eso no importa, al final es cuestión de ejemplo. Ok, la cédula y por último el área ID. Entonces, área ID de tipo as begin. Y ya tenemos ahí el procedimiento almacenado. Ahora vamos a ver el procedimiento, cómo insertar ese empleado. Entonces,
insertar ese empleado, igual hago un insert into empleado.values. Aquí yo tengo el nombre, arroba apellido, arroba cédula y arroba área ID. El clavo que tenemos ahora es empleado ID. Empleado ID, correcto. Aquí le escribí mal. Igual me va a salir en error porque esta variable no existe, no la tengo declarada en ningún lado, entonces la vamos a declarar acá. Declare arroba empleado ID as varchar 50, ¿ok? Pero todavía no hemos calculado o hecho el procedimiento. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es nuestro primer valor? El área ID. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Concatenar, nada más. Set arroba empleado ID va a ser igual a área ID. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a comentariar esto y vamos a hacer esto. Select y vamos a crear el procedimiento almacenado. Entonces lo vamos a ir creando y lo vamos a ir probando. De empleado, y aquí le vamos a agregar one 12 cédula 12 de 1988 4S0 y el ID es el 31, el área 31. Entonces yo le doy igual, entonces no me va a insertar porque aquí yo lo dejé comentariado. Entonces miren, lo que hace él es simplemente mostrármelo como que si fuera un select. Y entonces muestra aquí arroba empleado ID, dice que es el 31. Nombre, Juan. Apellido, Mendoza. Cédula, es esta que agregamos. Y el ID es 31, que es la que acabamos de agregar. Pero 31 aquí, los dos tienen 31, correcto. ¿Por qué? Porque solamente le hemos asignado área ID. Entonces, ahora, ¿cómo asignamos este valor? Entonces, digo, supongamos que, como yo aquí agregué el 21.000, entonces el número 1000 es el primer trabajador que yo ingresé. Ahora yo le tengo que agregar el 1001, el 1002, el 1003, el 1004 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber por cuál va? Entonces, vengo yo y puedo declarar otra variable si yo lo deseo. Declare arroba cantidad empleado as in. Entonces, arroba set cantidad de empleados va a ser igual a select count from empleado. Lo que hace esto es sumarme todos los empleados. Esta es una forma y otra forma es haciéndola de esta. Select count asterisco from empleado y aquí yo le pongo arroba cantidad de empleados igual. Cualquiera de las dos formas lo mismo. Vamos a verlo. Si yo comentaré esto y al final yo voy a poner arroba cantidad de empleados y voy a alterar este procedimiento. En vez de create, alter. Ejecuto, después ejecuto el procedimiento y aquí me dice 1 al final, se fijan. Ahora sí, igual yo quito esto, comentario esto, me hace lo mismo. Ejecutar, ejecuto y me sale siempre el igual. Entonces, a la hora que nosotros queramos asignarle un dato a la variable, lo podemos hacer así y también lo podemos hacer en un select. ¿Correcto? Ahora esto hay que concatenarlo. Entonces,
Como concatenamos, igual que siempre. Le ponemos más el guión más arroba cantidad empleada. Bien. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto, pero aquí me dice 32, ¿correcto? Entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué si aquí debería de ser que me lo está concatenando como texto? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, como este tipo de array ID es de tipo entero y este es de tipo entero, entonces por defecto en toda la línea el SQL lo que hace es omitir el texto y sumar los números porque son de tipo int. Él asume que posiblemente el usuario se equivocó poniendo texto y hace la suma de los tipos de datos enteros. Entonces esa es una forma de que controlar los datos del SQL Server. Entonces, para que nosotros no funcione eso, tendríamos que transformar esto a texto. Ya como hacemos en C#, nosotros tenemos un int, lo que tenemos que hacer es un punto parse o un convert to string, convert to int, ¿verdad? Entonces aquí, para convertir un tipo de datos, nosotros utilizamos una función que se llama convert. Y el primer parámetro que le ponemos es el tipo de texto. ¿Bien? El tipo de texto sería varchar, coma, y cerramos entre paréntesis. Aquí convert, varchar, coma, y cerramos el tipo de texto. Volvemos a ejecutar el procedimiento, alterarlo, lo ejecutamos. Y ahora me sale 1, ¿se fijan? Ok, entonces, pero aquí me debería de ser 1001. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Aquí donde dice set, si quiero, puedo declarar otra variable. Si no, agarro acá, le sumo los 1000. Yo puedo hacer esto. Le pongo, le sumo 1000. Vuelvo a ejecutarlo. Y aquí ya me sale 31-1001. ¿Correcto? En este caso, si yo quisiera, puedo declarar una variable, declare arroba número inicial as. Entonces aquí le ponemos set arroba número inicial es igual a 1000 más, bueno, sería aquí abajo para sumarle después 1000 más arroba cantidad de empleados, ¿correcto? Y aquí ya solo pongo número inicial arroba número inicial. Ya, o sea, el nombre que le pongan a las variables no importa, puede ser cualquiera. Ya, esto pues se lo dejo ahí para que sepan que aquí de las dos formas yo puedo contar o agregarle valor, a esta variable o a cualquiera. Entonces alteramos el procedimiento, lo ejecutamos y igual ahí nos viene 3110. Ya, entonces ya que tenemos esto, comentaríamos este select, ponemos el insert legalmente ya constituido, lo ejecutamos, una fila afectada y después revisamos la tabla empleada. Bien. Entonces tenemos el 21.000, el 31.001. Digamos que ahora vamos a ver qué otro área tenemos. Digamos que vamos a agregar a alguien de la misma área. Entonces digamos que aquí a María Mendoza y aquí decimos mal, aquí era 28.
Le damos a ejecutar. Si le vamos a empleado, vemos que María Mendoza está siempre en el área 31, pero ahora es el 1002, correcto. Ahora vamos a agregar a alguien en otra área. Vamos a agregar a alguien a informática. Aquí vamos a poner a Ricardo Pérez. Ejecutamos, revisamos empleado. Ricardo Jerez, aquí está, con el 1-1003. Correcto, entonces digamos que en venta tiene otro que se llame Carlos Jerez. Con, por ejemplo, ya él nació en el 98, pero aquí le vamos a cambiar a 11. Ejecutar y aquí le damos empleado. Correcto, entonces aquí Carlos tiene 11-1004, ¿ya? Porque es el cuarto registro. Correcto. Entonces, ahí tenemos esa explicación de cómo hacemos la concatenación o ese un código exacto. Entonces, esto puede ser, esto es de esta forma, pues. O sea, yo tomé este ejemplo para explicar qué es lo que se hace. Solo se agarra el ID, se concatena el guión y se pone una numeración. Pero, o sea, yo puse la numeración que empezara desde milenio empleado y que le vamos sumando 1, 1, 1, 1. Pero el parámetro o el modo puede ser diferente. Entonces, supongamos que el primer número puede ser el año y los otros pues pueden ser el número del mes más la cantidad de empleados que entraron ese día, o ese mes, un ejemplo. O sea, eso puede variar. Pero el punto es que se hizo un procedimiento, que habíamos visto un procedimiento, se declaró variable, que habíamos visto cómo declarar, un select con, que sabemos utilizar los con, suma de variables, insert. Probablemente lo único nuevo que hayan visto es el convert, pero esto es una función y para una función le pones los parámetros y listo. O sea, no es nada del otro mundo. Otra cosa que pueden hacer a la hora de concatenar es utilizar una función empleado ID que se llama concat. Entonces, ¿qué es lo que hace ese concat? Arroba concatena. Y solo vamos separando por, entonces digamos concatenarme esto, después me concatena esto, después me concatena arroba como era inicial. ¿Bien? Entonces si yo ejecuto esto, en teoría me tiene que dar lo mismo. Acá vamos a poner otro Carlos Hernández. Poner simple en el área 11 también. Guardamos, vamos a empleado y vemos que Carlos Hernández tiene 11 con el 1005, perdón. Ya, entonces esto solo nosotros le vamos agregando aquí todo lo que queremos concatenar y él automáticamente, esta función nos concatena todo lo que nosotros queremos, solo lo separamos por coma. Entonces podemos utilizar de las dos formas también. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra cosa que me preguntaban. Digamos, yo tengo una relación entre empleado y área, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo vengo from área y yo quiero eliminar área ID 11? Él no me deja, ¿correcto? ¿Qué pasa con esto?
Entonces, esto no me deja porque ya sabemos que está relacionado con empleado. Entonces, no podemos eliminarla porque ya tiene una relación y eso afectaría esa relación. Entonces, la decisión en estos casos es un poco muy complicada. ¿Por qué? Porque eso va dependiendo del negocio donde estemos o de la necesidad que nosotros vayamos a recurrir. Hay sistemas donde todas las tablas no están relacionadas. Y se puede eliminar información directamente a la base de datos. ¿Correcto? Entonces no necesitan verificar que esa ID ya esté relacionado con alguien para que no les dé ese error que tenemos, sino que simplemente lo elimina y ya está, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso se elimina? Entonces, si yo no tengo una relación y yo elimino esa área, en empleado, el empleado siempre queda con ese mismo ID, pero cuando yo vaya a mostrar en el proyecto, como yo tengo un inner join, él va a omitir porque ese ID no existe en área. Entonces no pasa nada, a mí me queda el registro de empleados, pero y no me sale como empleado porque eliminé el área. Entonces en ese punto, ¿ya? Correcto. Entonces otros sistemas lo que hacen es que te dicen, mira, este área ya está relacionada con otro, pero lo puedes borrar, pero tendrías que eliminar el resto o lo dejamos nulo, ¿correcto? Después hay otra forma donde lo que hacen algunos software que están hechos es agregarle un estado a cada registro. Por ejemplo, si yo quiero saber qué área está disponible y qué área no está disponible, yo puedo agregarle alter table área add activo. Y eso resultaría activo para todos los registros de las entidades que nosotros tenemos y le ponemos de tipo bit. Default. Y aquí le podemos poner que por defecto le agregue 1. Entonces, lo mismo pasa en empleado. Table empleado add activo de tipo bit. Default 1. Ejecutamos. Dice que empleado no existe. Empleado es en singular. Área dice los nombres de la columna bueno, este ya se creó. Ejecutamos el de empleado y listo. Entonces aquí empleado, actualizar, ya tenemos activo. Ahora si yo reviso las tablas, vemos que aquí dice activo null. Entonces vamos a ponerle aquí update a empleado set activo igual 1. Update empleado set activo igual 1. Perdón, aquí es área. Hacemos esto y bueno, ya sabemos que lo que hace eso es revisarme todos los registros, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos sirve esta columna activo? Entonces, si nosotros queremos tener un control, digamos que si yo quito la relación y yo puedo eliminar una información, resulta que esa información yo no la puedo estar recuperando fácilmente, ¿ya? Entonces, lo que otros sistemas hacen es que, por ejemplo, si van a eliminar un área, por ejemplo, from área, entonces agarran esto y digamos que vamos a eliminar informática. Solo ponemos update área set
activo igual 0, where area ID igual 1, ¿correcto? Entonces cada vez que yo tenga que seleccionar alguna área, por ejemplo where, yo siempre tendría que ponerle el where activo igual 1. Entonces cuando nosotros hagamos este filtro, solo me va a cargar las áreas que tienen 1 en el activo. Entonces esta es otra forma de manejar eso. ¿Por qué esto? Porque muchas veces el usuario dice, la eliminé, se me había olvidado, me equivoqué, no era ese. Ya, entonces hay sistemas que controlan los registros de esa otra forma, ¿correcto? Para que así cuando nosotros queramos devolver la información solo lo volvemos a pasar a 1 y no ha pasado nada. Es como que si lo tuviéramos, por así decirlo, lo mandamos a una papelera, no lo eliminamos permanentemente, pero lo podemos recuperar. Ya, entonces esa es otra manera. Entonces, otra cosa que yo quiero enseñarles con respecto a estas situaciones de eliminar o no eliminar, yo legalmente soy partidario de no eliminar nada, porque es muy complicado el hecho de eliminar algo, pero va dependiendo de la política de la empresa, porque si al final la empresa dice no, que se elimine, y si se va a eliminar, que se elimine y ya está. ¿Ya? Hay otras maneras de controlar esto con lo que se llama integridad referencial. Para seguir con el ejemplo de la integridad, entonces nos vamos a ir a la tabla empleado y aquí nos vamos a ir donde dice design o diseño, en su caso es design. Entonces nos vamos a ir a área ID, clic derecho, relaciones. Esta forma es de hacerla en modo interfaz. Entonces aquí dice diseñador de tabla, especificación de insert y update. Entonces aquí dice exigir la replicación, aquí es desplegamos, y aquí esto es lo que nos interesa, reglas de actualización y reglas de eliminación. ¿Ya? ¿Y qué pasa si en la tabla que yo estoy relacionando pasa una actualización o pasa una eliminación? Entonces aquí son las acciones que nosotros podemos poner. Entonces tenemos sin acción, en cascada. ¿Qué significa en sin acción? Es lo que nosotros tenemos actualmente. Sin acción es que simplemente dispara una ejecución diciendo, mira, que hay una relación, no puedes eliminar esto porque ya hay una tabla relacionada. Después tenemos en cascada. Cascada. ¿Qué es en cascada? Si yo elimino un área, elimina todos los registros que estén relacionados o actualiza que estén relacionadas a esa área. Digamos que vamos a ver un ejemplo. O sea, digamos que aquí actualicemos esto. Ahora yo me voy a un área, digamos que, pero estamos hablando de la modificación del ID. Por ejemplo, si a este área ID 11 yo le quiero modificar, pero en este caso yo tengo aquí este área ID como identity. Entonces en este caso, por manera de ejemplo, se lo vamos a quitar. Ahora update, digamos que eso quiero que miremos aquí from empleado y select asterisco from área. Entonces vamos a ver aquí un poco para que miremos. Aquí yo tengo informática, entonces yo tengo a un empleado en el área de informática. Entonces resulta que el área de informática lo actualiza y área ID pasa a ser la 41, where área ID igual a 1. Entonces el área 1 pasa a ser ahora la 41. Si yo le doy update, aquí me dice una fila afectada.
Entonces yo me voy a revisar empleado y área. Vemos que informática pasó a 41. Y área, que es Ricardo Jerez, pasó a 41. Entonces eso es lo que significa en cascada. ¿Ya? Relación. Nos vamos de vuelta. Esto es en cascada. Se actualizó en cascada. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo cascada en relación? Yo guardo. Ahí sí. Y elimino esa área. Delete from área where area ID igual a 41. Lo voy a ejecutar. Una fila afectada. Yo reviso área. Ya no existe informática. Pero Ricardo Jerez tampoco existe. ¿Por qué? Porque lo eliminó en cascada. ¿Ya? Entonces eso significa en cascada. ¿Ya? Ya vimos sin acción, sin cascada. Y entonces, ¿qué establecer en null? Creo que ya no debería explicar aquí. Como el nombre lo dice, los valores los vuelve nulo. Quiere decir que si yo en vez de informática hago un cambio, entonces al empleado lo va a dejar como nulo. ¿Ya? Eso es todo. En el área ID va a dejarlo como nulo. Y establecer predeterminado es que, por ejemplo, si se fijan que en activo yo agregué default 1. Entonces, resulta que cuando yo le agrego una columna como un valor por defecto, entonces yo le puedo decir, si hago un cambio en mi área principal de área o de X tabla y yo la tengo relacionado, él automáticamente cuando haga el cambio o haga la eliminación, lo pasa a un valor por defecto. Ya, entonces esas son las 4 formas que nosotros tenemos. Entonces mi recomendación es que siempre manejemos sin acción y se manejen con activo, inactivo o eliminar de un solo. ¿Ya? Pero ya esas políticas va dependiendo de cada empresa. Ahora, ¿cómo se hace esto? Esto lo hicimos por medio de interfaz. Entonces, ¿cómo la hago yo a nivel de consulta? Entonces digamos que voy a hacer este constraint. Entonces para eso alter table empleado, vamos a eliminarla, drop constraint. Y ¿cómo se llama el constraint? No. Este que está acá y lo eliminamos. Se encuentra empleado es sin singular. Ahora sí, y yo vuelvo a revisar, ahora sí, correcto. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para ahora agregar esa relación y que yo le pueda cambiarle la integridad referencial? Entonces, igual, alter table empleado add constraint. Ponemos el nombre, FK por ser una foránea, un foreign key, después empleado y el nombre donde estamos relacionando. Le decimos la columna de empleado, área, perdón, aquí me faltó foreign y entonces área ID, el ID de la columna. Reference, y le pongo el nombre a la que vamos a relacionar, que sería áreas, y aquí la columna es área ID. Después de esto es donde yo especifico la actividad referencial. En primera instancia, cuando nosotros lo estuvimos viendo, no lo ponemos, entonces por defecto se pone sin acción. ¿Ya? Entonces después yo solo pongo delete. Si yo quiero especificar la de delete, yo le digo aquí cascada. Si lo quiero en cascada, si lo quiero en no action, le pongo no action. Si lo quiero en me lo ponga valores nulos, solo le pongo set null. Si lo quiero por defecto, pongo set default. Entonces, esas son las 4 formas. O sea, lo mismo que acabamos de hacer en interfaz es esto mismo. Entonces, lo que voy a hacer yo es ponerle aquí en el script
las cuatro formas, pues, para que no estamos aquí, no action, on, update, no action. Este es, lo voy a poner aquí que lo maneje, relación sin acción. Cascada. 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 No, cascada. Y es set null. Establecer null. Establecer null. Y aquí le ponemos set default. Set default. Establecer determinado. Entonces esas son las cuatro formas de la integridad reversal. Como les expliqué, eso se ocupa, va dependiendo de cómo son las políticas que vayan a implementar en su sistema. ¿Correcto? Entonces digamos que nosotros lo vamos a dejar en cascada, entonces solo ejecutamos esto. Y ya. Listo. ¿Correcto? Entonces para que miren que eso está correcto, nos vamos a diseño. Aquí podemos revisarlo en la interfaz. Y aquí dice cascada. Ok, otro ejemplo que me pidió un estudiante es que ¿cómo podría hacer él para sacar la fecha de nacimiento y la edad de un trabajador o de una persona en base a la cédula? O sea, para aclarar, el número que está en medio de la cédula es la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, en base a esa información, ¿cómo nosotros podemos sacar ese valor? Entonces, supongamos lo siguiente. Entonces, para eso, forma hay muchas. Vamos a agarrar empleado. Entonces, digamos que nosotros queremos sacar el valor de en medio. Entonces, como sacamos el valor de en medio, o un substring. Como nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, el código de este empleado, hay que componerlo a la cédula de empleado, where, porque está mal puesta, empleado ID, 31, 1002, y set cédula, vamos a componer vamos a decir 19, okay. Empleado ID, ok, seleccionamos, ahí está, ahora sí. ¿Sí? Me equivoqué, no era el 2, era el 31, pero bueno, no importa. Ahora sí, entonces nosotros es en base a la fecha que esté en el centro. Entonces, en primera instancia, ¿cómo sacamos la fecha en el centro? Con un substring. Entonces, substring. Entonces, ¿cuáles son los valores? Por defecto, siempre los primeros números ya sabemos que son 3 números. Entonces ya sabemos que tenemos los 3 valores. Después seguido del guión. Entonces ahí ya tenemos el cuarto valor. Entonces nosotros queremos a partir del quinto y 6 números más. Entonces digamos que quiero el 5. Primero le decimos el campo, cédula, le digo el 5, quiero 6 espacios. Entonces
y aquí, ahí me tiene ya la fecha. Pero resulta que si yo esta fecha yo la quiero transformar, este texto yo lo quiero transformar a date, me da error. O sea, vamos a ver, convert date, digamos que aquí yo lo pongo, este que está acá, pongamos este que vamos a poner el de la primera columna, el de la primera fila, perdón, lo cierro y lo ejecuto. A mí me da error, pues el formato de la cadena no entra en conflicto con la fecha y hora. Entonces esto es el día, esto es el mes y esto es el año. Entonces él no le existe un formato ISO que es global para la fecha y todos los SQL servers lo conocen. Entonces, ¿cuál es el global? 2018, primero va el año, después va el mes, digamos, voy a poner la fecha de hoy donde que estoy grabando el video, 2018 07, y pongo, perdón, aquí 07, y el día, pues, un ejemplo, ¿ya? Entonces, el año, el mes y el día. Entonces, ¿qué pasa si yo copio esto acá? Lo transformo acá. Ahí sí me lo transformo a fecha, porque este es un formato estándar ISO, o estándar, como lo quieran ver, ¿ya? Entonces resulta que él no comprende que el día vaya primero, el mes después y por último el año. Entonces yo siempre aconsejo que utilicen el formato, este formato de fecha, para que lo reconozcan. Entonces resulta que si nosotros dejamos esto así, no nos va a funcionar, ¿correcto? Entonces tendríamos que sacar el día, el mes, el año y cambiarlo, ¿ya? Entonces nosotros ponemos aquí 98, 11 y 12 y lo hacemos de esa forma, ¿correcto? Entonces no es necesario. Entonces digamos que nosotros vamos a agregar una columna nueva en empleado y le vamos a agregar fecha de nacimiento, add, alt, tabla empleado, perdón, tabla empleado, add, fecha de nacimiento, tipo date, entonces lo vuelvo a seleccionar a empleado y ahora digamos que vamos en primera instancia a hacer esa programación. Entonces yo me voy al procedimiento almacenado que tenemos aquí arriba y ahora aparte de la codificación del empleado ID también le vamos a agregar la captura de la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, digamos, aquí venimos, declare, @día, parchar, declare, @mes, parchar, declare, año, varchar 4 por si acaso a alguien se le pasa el año. Entonces nosotros no vamos a tocar esto y por último aquí le vamos a poner declare fecha nacimiento as date. Entonces como yo voy a sacar el valor del día, ser igual substring y el campo es cédula. En este caso, en el ejemplo yo les estaba probando con una consulta select, pero ahora lo voy a hacer
dentro del procedimiento almacenado y el valor de la cédula viene en la variable cédula. Entonces para el día, igual yo empiezo en el 5, pero yo quiero ahora 2 espacios. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al select, ¿cómo sería? Entonces, si yo quiero el día, entonces esta sería la fecha, y yo pongo el campo 5, 2, más día, el campo 5, entonces después de esos dos, como yo obtengo, después estos dos son estos. Ok, voy a correrlo para que lo miren. Ejecutamos. Entonces aquí tengo la fecha, pero aquí yo voy a sacar solo el 12. Para cómo saco el 11. Vamos a apilarlo así para que se mire mejor. ¿Ya? Entonces tenemos aquí otro substring y aquí sería el mes. Entonces, ¿cómo sería ahora? El valor 7 y 2. Vamos a ver. Entonces aquí ya me tengo el 12, aquí ya tengo el 11, me falta el 98. Podemos ver aquí, tengo el 22, el 07, me falta el 89. Le pongo otra vez el substring. Y ahora le digo el 9 y 2 valores. O sea, eso es simplemente saber la cantidad de caracteres. Aquí siempre son 16 números, o el formato de la cédula. Entonces los primeros 3 números son el municipio, los números de en medio son la fecha, y nosotros solo vamos contando la cantidad de caracteres. Y ese formato no cambia. La ventaja de que nosotros podemos hacer eso es porque el formato de ese texto de la cédula no cambia. Todos tenemos el mismo formato. Entonces aquí yo ya tengo el año. Entonces esto mismo nosotros lo vamos a hacer con nuestra variable, ¿ya? Entonces aquí sería el día, arroba mes, sería substring, arroba cédula, coma 7, coma 2, set arroba año, igual a substring, arroba cédula, coma 9, coma 2. Entonces, para que lo probemos, solamente vamos a comentariar el insert. Volvemos a habilitar nuestro select. Y aquí le agregamos los campos arroba día, arroba mes, solamente para ver, y arroba año. Entonces, alteramos nuestro procedimiento. Voy a traerme esto para no volverlo a escribir. Vamos acá, y digamos que ahora voy a agregar a Daniela Aguirre 45. Correcto. Entonces digamos que va al área 11 también. Entonces yo le doy F11 y aquí ya tenemos. Entonces, si nos vamos al select, que esté el ID empleado, el nombre, el apellido, la cédula, el área ID, la cantidad de empleados, el día, que es 20, que es este 20, el mes es el 11, es este 11, y el año es 97. ¿Correcto? Y ahí vamos, o sea, nada del otro mundo hemos hecho. Ahora vamos a ver arroba fecha de nacimiento, y aquí solo sería convert date. Y concatenamos. Vamos a concatenar acá, concat, y aquí le ponemos arroba año, arroba mes, arroba día. Aquí me falta un paréntesis. Ejecuto y aquí al final le pongo arroba fecha de nacimiento. Voy a ponerle eso, actualizar. Ejecutamos esto, vamos a ponerle ahora poesía,
cambiamos la fecha, ponemos aquí el 25, lo ejecutamos y al final aquí yo ya tengo la fecha, ¿sí? 20 de noviembre, perdón, de 1985. ¿Correcto? Entonces así nosotros obtenemos la fecha. Ahora vamos a agregar acá y aquí solo le agregamos arroba fecha. Bueno, aquí me falta también activo. Entonces por defecto siempre le vamos a poner 1, ¿correcto? Vamos a ejecutar y ahora vamos a agregar el nombre. Ejecutar. Ok, dice el valor de la clave duplicada. Ok, esto resulta que aquí sería que le aumentáramos un 1. ¿Por qué? Les explico. ¿Se acuerdan que yo acabo de eliminar un registro? Ya. ¿Se acuerdan que yo eliminé un registro? Ya. Entonces hay que agregarle ese 1 por la eliminación de ese registro. Entonces ese otro problema que nosotros tenemos cuando nosotros eliminamos un registro, como nosotros tenemos una codificación de 100, ya, de 1000, perdón. Entonces el conteo que va haciendo y yo le resto a un empleado me empieza a dar problemas, ya. Entonces yo tengo que sumarle 1 porque yo voy a tener conflicto a la hora de que yo cuente cuántos empleados van. Ya, entonces ya se vuelve conflicto el hecho de... Ahí tenemos el registro. El hecho de que yo elimine un empleado porque nuestro algoritmo de codificación de empleados se rompe, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí ya tenemos la fecha. Listo. Ahora, la edad normalmente no se guarda en un campo. No se debería agregar una columna que diga. ¿Por qué? Porque todos los años cambiamos la edad. Entonces, si se digita o se deja fijo la edad, habría que estarla actualizando. Entonces, si a un caso nosotros queremos saber la edad, simplemente hacemos una consulta select. Entonces, pero ahora vamos a agregarle las fechas aquí a todo para que no. Ok, empleado, set fecha de nacimiento, va a ser igual convert date, pero aquí tengo que poner un concat substring es string y le pongo los substring que yo tengo acá. Esto lo estoy haciendo, ya saben, solo es para aquí es cédula 7 cédula y el otro es cédula 9. Bueno, me equivoqué, aquí es 9 primero, después el 7, después el 5. Así que primero el año. Ahora sí. Entonces ahí cada quien ya tiene su fecha de nacimiento. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos saber la edad. Entonces, creo que la edad simplemente la podemos calcular, perdón, con una función. El problema es, otra cosa que yo les aconsejo es que se dediquen a investigar. Entonces,
Cuando no puedan hacer algo, quieran saber, investiguen para qué sirven las funciones, lean si existe una función que ya existe en SQL Server, ya, entonces lean las funcionalidades de las cosas. ¿Ya? Entonces cuando nosotros queremos hacer restas o calcular cuánto tiempo, cuánta hora, cuántos días hay entre una fecha u otra, entonces en SQL Server existe una función que se llama DataDiff. Entonces los parámetros que él recibe, él me retorna un entero, o sea, un número. Pero los parámetros que hay son el intervalo, o sea, qué es lo que yo quiero contar. O sea, si yo quiero saber cuántas horas, cuántos minutos, cuántos meses, cuántos días, cuántos años, etc. Entonces yo el primer parámetro que especifico es cuáles o cuántos quiero, ¿correcto? Entonces digamos que yo quiero saber los días entre una fecha y otra, yo le pongo tal. Después le especifico de qué fecha a qué fecha. Digamos que yo quiero saber la fecha de cuántos días hay del 2018 de enero, del primer día de este año hasta la fecha 2018 07 12. Es un ejemplo. Entonces yo ejecuto esto, debe especificar la tabla. Ok, entonces tengo que seleccionar hasta la tabla y ahí me dice 192, correcto. Ya. Entonces, ahora si yo quiero saber cuántos días hay de la fecha de nacimiento hasta la actualidad, entonces yo solamente aquí puedo poner fecha de nacimiento y aquí le pongo date. ¿Bien? Entonces ejecuto esto y dice que, bueno, ya sabemos que este getDate lo que me da es la fecha del sistema. Fecha de nacimiento es la columna y entonces dice que hay 7193 días a la fecha de nacimiento hasta la fecha actual, ¿ya? Y todo esto que está aquí, ¿correcto? Ahora, si yo quiero saber cuántos años hay de la fecha de nacimiento a la actualidad, solo le pongo quiero. Listo, aquí tengo mi edad, ¿ya? Automáticamente me da la edad. 20 años, dice 21 años, 33 años, 23, 23, 29 y 30. Así de sencillo nosotros sabemos eso, utilizando DataDiff.